Bienvenidos a un nuevo video. Ay, perdón. Hola, bonis. Hola, bombonis. Oigan, bienvenidos a un nuevo video. Les traigo... Necesitamos empezar ya, porque les traigo este nuevo... Ahorita carga el mundo, no se preocupen. Este nuevo mod, este nuevo mundo de Minecraft. Espero si me estén escuchando. No arreglé nada de audio, no arreglé nada. Y en el mapa pueden ver que a mi derecha hay unos zombies que al parecer creo que están viniendo hacia mí. No lo sé, los pueden ver marcados en rojo en mi mapa. Entonces, la idea es... creo que, según yo, el día 1 me dejaban en paz los zombies. Pero por lo visto no. Este mod, lo primero les dije en el video pasado que... Como que lo calé, básicamente hice un mundo con mi novio y entramos a ver qué onda, porque pues no quería entrar así nomás y no quería tampoco hacer una serie completa porque pues son zombies. Pero, mira, son zombies y nosotros ya jugamos un mod de zombies. Entonces mi idea no es hacer otra serie de zombies, sino que, pues... Espérame, es que tengo miedo, tengo mucho miedo porque... haz de cuenta que en el pasado ya teníamos como más o menos la idea de que los zombies pues iban a salir en la noche o en las hordas o depende de las lunas y todo eso, ¿no? Pero aquí no. Aquí nosotros tenemos que huir básicamente todo el tiempo porque salen a cualquier hora del día, ¿ok? Salen a cualquier hora del día y a diferencia del otro que ya jugamos, aquí los zombies son mutantes, ¿ok? Hay muchos zombies, hay diferentes zombies. Yo creo que son, ¿qué serán? Unos... quisiera decir 10 tipos de zombies diferentes, pero la verdad es que no lo sé. Vamos a revisar ese barquito que estamos viendo ahí y como puedes ver... Todo lo que está en rojo son los que nos pueden, ¿cómo se dice? Como hostiles, creo, porque son los zombies. Y no sé si salgan esqueletos, pero no recuerdo que salieran. Creo que nada más son los zombies, ¿ok? Entonces, solo, pues no tiene nada aquí. Bueno, no alcanzo a ver nada. Hay algas y arena, pero no. Solo es madera. Ok, y estábamos en ese cerro. Lo que tenemos que hacer, primero... Lo que quiero es hacer más bien como un tipo búnker, porque yo en la superficie no puedo estar. Ay, ignoren ese mensaje también, está medio loca la computadora de mi novio. Bueno, al menos yo no la entiendo. Vacas, necesitamos comida. Lo que necesito, más que vacas, necesito ovejas. Me urge tener una cama, porque si no, no vamos a tener punto de reaparición. Ay. Esto es algo que no me gusta de este mod, es la forma en la que se usa el hacha. Ahí hay otra vaca. Oh. Necesito ovejas. No quiero adentrarme tanto porque sé que va a haber zombies si me meto mucho. Entonces voy a tratar de ir lo más que pueda por la orilla. A ver si encontramos algunas ovejas. Que no me parece que haya, la verdad. ¡Ay! No sé. Quizás hay zombies ahí como para allá. ¿Sí ves que se mueven? Esos puntos rojos son los zombies. Eso que se ve abajo, los puntos de abajo que se ven raros, son pescados, creo, Pero, a ver, no creo que aquí vaya a encontrar yo ovejas, la verdad. Yo creo que vamos a tener que ir a navegar un poquito más. También eso es otra... No me gusta que ahora en todos los mundos se hace... ¡Ay! ¿Sí ves? Es un zombie. Es un zombie. Pero es invisible. O sea, bueno, otra cosa de este mod es que tiene, como puedes ver, en medio de lo de la comida y el agua, o sea, al lado más bien, en medio de los corazones y la comida, hay un círculo. Ese es como el que nos dice si tenemos calor, si tenemos frío. Ahí ya hay unos primeros zombies que vos puedes ver, hay 3. Ese que parece una araña es un zombie, el otro, ese que va ahí es un zombie, y el otro más gordito también. El gordito hace como que te avienta... ¿Sabes? Que te avienta vómito, no sé qué te aviente. Pero creo que no vamos a tener nada de suerte con lo de las ovejas, A ver cómo nos va. Y si no, pues nada más va a ser un momento de exploración en un mundo raro. Pero, por cierto, también no le subí temprano esto porque
Estuve muy ocupada haciendo otras cosas llamadas. BTS sacó su álbum ya, entonces la verdad estuve haciendo eso todo el día. Estuve escuchando el álbum y estuve chismeando mucho sobre eso. Y apenas les estoy grabando. Probablemente esto lo van a estar viendo el sábado, porque no creo que les vaya a subir esto tan tarde. Más bien no les quiero subir esto tan tarde. Y pues esa es la historia de por qué no les subí a tiempo este video. Y lo que sigue es, yo creo que de una me voy a meter a hacerme un tipo búnker en medio de un cerro, pero no, para allá no. Pero es que necesito encontrar otro lugar que se vea más plano, donde yo sepa que puede salir ovejas, ¿sabes? Porque si no, no voy a tener cama nunca y me van a estar regresando cada que me maten hacia el mismo punto y pues no se supone que... Ah, bueno, y hay diferentes biomas. Ese está como seco, digámoslo así, porque haz de cuenta que de aquel lado nos da mucha calor si nos acercamos. Entonces voy a tratar de adentrarme en este bioma que es como el normal, el que siempre vemos en Minecraft. Pero es que, ¿por qué son unos cerros tan grandes? No lo entiendo. No sé qué se escucha, amigos, ¿eh? Se escucha raro, ¿no? Como si fuera... ¿qué? ¿Viento? ¿Será? También hay árboles nuevos, por lo de los biomas nuevos y así. Hay unos árboles, hay uno que... ¡Ah! Una aldea. La vamos a destruir si llegamos ahí, porque en cuanto yo aparezco, aparecen como 500 zombies, pero ni modo. Necesito una cama, necesito un lugar donde estar. Y van a terminar todos convirtiéndose en zombies probablemente ahí, pero lo siento. Hola, buenas. Ay, no está aquí. O solo que esté abandonada ya. Mira, ¿alcanzas a ver? Ahí me salen los restos. Ay, mira, si ves que se está poniendo como rojo, es porque tengo mucha calor. Bueno, no excesiva, pero tengo calor. La cosa aquí es... Voy a agarrar esto aquí, si no ya luego les quito una cama para irme mejor. Necesito comida. Yo creo que sí me voy a ir, ¿eh? Digo, ahorita no estoy viendo zombies por aquí, pero no los quiero tampoco como en la serie pasada que llegué a una aldea y se quedó sin aldeanos. Bueno, no quiero que vuelva a pasar eso. Mira, ya están empezando a aparecer. Bueno, pues mira, pan, arroz, quién sabe qué es esto. Amigo, necesito robarte tu cama, lo siento. Es por tu bien, si no me voy, van a morir todos. Gracias. No voy a explorar más, no voy a... ¿Cómo se dice? No voy a lootear más la aldea. Es que si no, todos van a morir, amigos. No quiero que se me mueran todos. ¡Ay, ay, ay! Otra cosa. Aquí, haz de cuenta que te hacen daño, te golpeas y eso, y te sale sangre, ¿ok? Te sale sangre y esa sangre hace que te trabes. Es horrible. Es horrible y necesito irme porque como vieron, ahí hay zombies ya. Ok, son mutantes. Quiero que veas eso. Ellos también avientan como vómito. Y hacen ruidos de bebé. Es horrible. Sí lo van a escuchar. Déjenme asentarme en algún lado. Ese es como una araña. Es un zombie araña. Y también. Entonces, sí los van a escuchar, pero déjenme elegir un lugar donde vivir. Que creo que esto es un lago. Creo que elegí muy mal. O lo que puedo hacer es hacerme la casa aquí, en medio del lago. ¿Te parece? ¿O no? Es que mi idea era hacer como un tipo búnker adentro de una cueva, porque así lo que puedo hacer es irme a minar, porque necesito también para tomar agua, como puedes ver se me está bajando. Necesito cuero, que por cierto no sé cuántos necesito. Voy a necesitar más cuero. Voy a necesitar... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Uy, Dios mío, mira. Oye, pero que están apareciéndome todos los tipos de este. Esos tienen como un tipo lanzallamas, no sé cómo decirlo. Pues no sé.
¿Qué hago? Es que si me bajo, si me voy a tierra, pues voy a terminar muerta. De eso no tengas la menor duda. Adiós. Había más de los que decía el mapa. Supongo que porque estaba encerrada en la cueva. ¿Dónde estará esa? Está para allá, pero... necesito matar ovejas o así para... No, necesito vacas, ya me acordé. Necesito cuero, eso es lo que necesito. A ver, ¿cómo le hacemos para llegar a la aldea esa? Es que está justo aquí detrás de este. Está justo detrás de esto. Ay, basura. ¿Y esa es la otra aldea donde estuvimos o cómo? Nosotros ahorita mismo estamos aquí. Estoy muy lejos ya de esa aldea. Pero yo aquí veo un castillo. Por aquí. ¿Por qué no me sale? A esa aldea ya no podemos volver, amigos. Ya me fui muy lejos. Bueno, sí podemos volver, pero... ahorita no. Bueno, amigos, pueden creer que ya pasaron 2 días después del último clip. A ver, tengo una justificación. O quizás no me la aceptes, pero es que este juego está como que... no sé. No está tan divertido, la verdad. Bueno, veníamos de allá. Y lo que hice aquí fue pues hacer esta especie de vallas como para poder matar a los zombies que me salgan. Y lo único que hice fue que por este lado abrí y talé un árbol que estaba aquí a un ladito y esa es esta madera como roja. Y pues aquí tengo unas cositas que ahorita te voy a explicar. Ahí tengo unos cofres míos, los hornos y eso. Y acá hice como otro espacio porque iba a hacerlo
y me di cuenta que había un agujero aquí grande, una cueva que daba para allá, y ahí cerré, y aquí había un espacio abierto, y allá otro espacio abierto, y aquí otro espacio abierto, y lo cerré. Y la idea era que aquí iba a ser como lo de los cultivos. No puedo cultivar aquí adentro por alguna razón, no sé si es porque se supone que también es como lo de primavera, verano y eso, ¿no? Entonces, no puedo plantar, básicamente. Y de este lado abrí para que me dejara dormir siempre. Aquí me puse un cuadrito que simulaba una tele. Y pues acá es todo lo que hay. Aquí ya había agua, entonces pues me facilitó mucho el que estuviera aquí. Y pues nada, eso es todo aquí adentro, no hice nada más. Lo más importante, como quien dice, para este mod es encontrar una cama. Que encontramos una aldea y la robamos. Y de ahí es lo del agua, porque tienes de que te da sed y te da hambre. Entonces, si no te subes lo del agua, no te vas a curar. No sé si me explico. No se te regeneran los corazones, pues. Y para lo del agua, que para mí es lo segundo más importante, lo primero es la cama, porque hay muchos zombies. Sí, viste, en lo primero que te enseñé, hay muchos zombies diferentes y te matan muy rápido. Entonces, lo segundo era entonces el agua. Lo primero la cama porque te matan rápido y lo segundo el agua. Y se necesita esta cosita de aquí que se llama purificador. Y se hace así. Vas a necesitar 3 tablones de los que sean, 3 lingotes de cobre y 2 de cristal. Así se hace. ¿Ok? Y funciona de la siguiente manera. Ay, no puedo tomar agua porque tengo sed. Digo, porque no tengo sed. Lo que vamos a hacer entonces es... ¿Qué podemos hacer? No le puedo sacar el agua. Ya quité mi agua de aquí. A ver. Es que solo que me... ¿Cómo se dice? Ay, de aquí no la tenía que quitar. Solo que me bajen un corazón. A ver. Ah, bueno, y aquí, si escuchan muy fuertes porque no traigo audífonos y también... Y se oyen de las bocinas. O sea, si escuchan muy fuerte los zombies, pues... Sí, de por sí se escuchan muy fuerte, ¿verdad? Mira. Ellos hacen esto. Te dije que eran como los que vomitaban porque son los que están así como gorditos. Bueno, y te hacen daño, obviamente. Se hacen daño entre ellos. Ahí está. ¡Ay! Y ya de ahí se mueren. Y te dan esos como... ojos, se puede decir, no sé cómo decirles, pero parecen ojos. Y creo que eso sirven para hacer algunas armaduras y algunas armas. Pero la verdad es que no investigué más de eso, la verdad. Porque pues si puedes hacer esto, pues los matas así. Y ya vives como tu vida medio normal. Pero bueno, la cosa es, esto era lo segundo más importante. Lo que tienes que hacer es... Lo tercero más importante, bueno, más bien lo segundo, junto con el purificador de agua, es tener cuero para hacer una cantimplora, ¿ok? Porque así vas a recoger agua y después se mete aquí para que se purifique. O sea, no puedes tomar agua así nomás por nomás porque como que te infecta. No, no te infecta, sino que como si te enfermara, pues haz de cuenta. Y se te ponen las barritas bueno, las gotitas se te ponen verdes y luego te bajan los corazones. Entonces se mete aquí. Y necesitas carbón vegetal porque el carbón normal no sirve, el carbón vegetal. Y lo pones aquí y te la purifica. Y esta cantimplora te ajusta como para tomar 5 veces agua. Y pues la botella de agua, pues una. No se cuenta que son 5 botellas de agua. Y ya, eso es todo. Eso sería para mí lo más importante en este mod. Y ya de ahí, pues como no hay pistolas ni nada de eso, pues puedes encontrar armas, pero tienes que andar explorando mucho. Y sinceramente, explorar con este tipo de zombies no se puede. Es demasiado, salen demasiados en un punto, se te juntan todos. Y necesitas como, no sé, es que no, ninguna arma es suficiente porque hay unos que tienen hasta 80 de vida. No sé si, a ver.
No sé si aquí me salga. Bueno, este no tiene tanta, pero hay unos que tienen 80 y otros que tienen más de 100 y es como que no los puedes matar con una de estas. Bueno, sí puedes, por ejemplo, haciendo esto, pero te tardas en matarlos y pues no, ¿sabes? No sé, sentí como que le faltó a lo mejor un mod de armas a este paquete de mods. Por eso no lo siento tan divertido, porque más bien, si no haces rápido algo así, te van a estar matando mucho. Y pues no es divertido, la verdad. Y además, tener que estar encerrado todo el tiempo, pues no, pues menos es divertido. Y al final sí fui, ayer en la J. Al final, ay, ¿por qué no me salí? Porque lo voy cargando. Bueno, ya habíamos, creo que sí habíamos venido a esta o no. O agarramos la cama de otra, no me acuerdo. Pero ya vine aquí a la aldea, ya saqué todo y lo que me encontré fue papas, pan y cubos de agua. Y ahora tengo un montón de cubos de agua. A ver, tengo un pececito porque de ahí lo agarré. Tengo 13 cubos de agua, 14 y el del pez tengo 15. Todos los saqué de ahí. Bueno, uno ya lo tenía, pero todos los demás, los 14 que me sobran, los saqué de ahí. Me encontré brújula, esto y un poquito de armadura. Y ya, es todo. Y en la otra aldea, porque como puedes ver aquí tengo marcada una que dice... ¿Dónde está? Aldea del desierto, son dos casitas y como un castillo. Y ahí me encontré esto que está aquí, este. Y me encontré esto que está acá. Bueno, no me lo encontré, sino que traía con el señor de ahí. Y haz de cuenta que este sirve para que cuando tienes mucho calor, te quite el calor. Y cuando tienes mucho frío, te quite el frío. Y este de aquí, que es un termómetro que te dice cómo está más o menos la temperatura. La rayeta blanca significa es cómo está. Y como puedes ver en el circulito también de entre los corazones y la comida, es blanco, gris, y también este te lo marca. Y ya si vas caminando para ir a un lugar, te va a marcar si está muy frío o si está muy caliente o si está medio más o menos, ¿sabes? Lo ideal es estar en el medio, o sea, así como estoy yo ahorita, es una temperatura pues bien y un poquito más a lo frío y poquito más a lo caliente, pero no muy frío ni muy caliente porque si no te congelas o te empiezas a encender en llamas. Y déjame lo guardo. Y de ahí saqué ese. Y de ahí saqué que este es un termorregulador, que es como si fuera un aire acondicionado, haz de cuenta. Y lo que necesitas es poner un cubo de hielo o un cubo de magma, creo que se llama. Es el que te encuentras a ver, déjame ver si lo encuentro por aquí rápido. El que te encuentras en el agua, el que hace que haya burbujas, es este. 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 Y eso te da calor. Ese te hace que si tienes frío, pues te calienta. Y el cubo de hielo, pues si tienes mucho calor, pues te enfría. ¿Ok? Y yo se lo quité al aldeano de ahí, de la aldea del desierto. Que exploré rápido y lo que tuve que hacer fue, todo el tiempo traía mi agua y lo que tenía que hacer era ponérmela así, la ponía arriba y yo me quedaba ahí adentro del agua porque si no me iba a quemar, porque me empezaba a quemar de repente. Pero bueno, si quieren ahorita les doy una vuelta, ponemos el creativo porque si no, no vamos a poder avanzar y pues yo aquí no encontré nada. Bueno, encontré esto, pero como puedes ver, lo dejé. Bueno, algo que no te puedo enseñar estando así. Ah, aquí estaba lo del termorregulador. Aquí estaba con este aldeano y aquí estaba lo del termómetro. Y aquí que me encontré. Ah, y aquí me encontré un cubo de hielo y un cubo de magma y los puse los dos y pues los gasté sin querer, pues, porque no tenía que poner los dos. Pero mira, pues déjame pongo en otra vez. Mira, ¿ves? Esto pasa. Tienes muchísima calor y luego te empiezas a incendiar. Voy a esperar para incendiarme, haz de cuenta, para que me veas. Y eso pasa, bueno, dice mi novio que eso pasa porque traía también la armadura. Pero pues igual hace mucha calor aquí y por eso me ando quemando. Pero pues, ajá, pues eso pasa. Ahí está. Y vamos a mi otra de esta, que también se me había olvidado. Que mi novio dijo que si yo le pico aquí. ¿Dónde está? Que si yo le pico aquí, me puedo transportar para allá. Y pues aquí sí hay más aldeanos, hay más casitas. Y de aquí saqué mucho pan y lo del agua. Pero aquí también me da mucha calor.
Y a ver si aquí hay algún zombie alrededor. Alguno diferente, pues, de los que ya te enseñé. Porque mientras estuve, fíjate que no se arrimaron tanto. A lo mejor porque también estaba todo el rato de que... bajo el agua. A ver, pero no me salen. No sé si no me salen porque yo estoy en creativo o qué. Pero cuando venía para acá, que no estaba grabando, me salieron un montón. Pero un montón. Y luego se oía uno que gritaba bien feo, pero no supe cuál era nunca. No veo nada. No veo nadie. Aquí hay uno. Ah, es este que ya te enseñé. ¿Sí? Sí. Por acá hay arañitas. No me sale el que te quiero enseñar, el que andaba aventándome bolas de fuego. Pero como si hacen daño entre ellos, se de cuenta que me habían llegado un montón de los que vomitan. Y utilicé al otro para matarlos. Me movía para un lado y les daba a ellos. Y así los maté, pero a ver. Acá hay una de las que la hacen como bebé. Mírala. Están bien horribles. No, no entiendo por qué hace así. No entiendo por qué hace como bebé. Estos son como los más normales, los que matas de dos espadazos. ¿Y esto cuánta vida tiene? Bueno, no sé si tiene varias. Creo que esta también te vomita. ¿Y este? Ese nunca me lo topé, nunca llegó para mi base. Y luego este también, que es un fantasma. Mira, mira, mira. Está transparente y no te lo marca el mapa. Otro es ese que está para allá. Y alcanzo a ver aquí. Y ese es como que grita. Ay, ay, ay. ¿Dónde estará? Lo veo, pero no lo veo. Va a estar aquí adentro, yo creo. ¿Sí o qué? ¿O no? No. ¿Dónde está este? Es que como está como medio transparente, me da la impresión de que está abajo. Va a estar aquí. No, tampoco está. ¿Dónde está? No, se supone que hay otro acá, que este sí está aquí. Míralo, es este. Este grita. Y este tiene más vida, este tiene 50 corazones. Y este grita, y grita, y grita, y grita. ¿Qué otro te puedo enseñar? Es que como no estoy en Survival, no me sale. ¿Este es? Ah, mira, este es. Este trae como una... ¿Cómo se llama? Como una sierra. Y este es el otro. Este te avienta como bolas de fuego. Y tiene 75 corazones. Bueno, con solo una espada tardarías un montón. Y si no tienes como una base hecha como la que yo hice. Creo que este es el que gritaba que... Y mira, este tiene 250. Nada más con las espadas no los puedes matar. Dice algo diferente. Pero, o sea, sí los puedes matar, pero vas a tardar un montón. Pues como que no. Como que así no. Y ya no veo más por aquí. Diferentes. Eso es lo que yo escuchaba. Creo que es el de la sierra, pero no lo veo. Se oye bien risísimo. Bien fuertísimo, más bien. Y ya. Creo que son todos los tipos de zombies que hay.
Míralo, acá está. Uy, ese hace mucho ruido. Hace un ruidajazazo. Pero bueno, pues creo que eso es todo. Creo que sí es todo. Y ya, pues aquí aparecen zombies que molestan a los aldeanos. Pero es que mira, estos tienen 80. Tardamos mucho en matarlos. Y mientras, haz de cuenta que te van tirando vómito, pues menos. Ah, mira, aquí vi que nos falta. ¿Dónde está el aldeanito? Pero ¿por qué los aldeanos siempre andan en la calle? Eso es lo que no entiendo. Siempre están en la calle. Mira. Bueno, para que veas más o menos cómo es el loot. ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? Macetas y panes. Y todo eso, eso es lo que yo me encontré aquí. Aquí creo que no tiene, no. Eso es lo que aquí me daban. Y de este lado, no me acuerdo qué me dieron. Ah, mira, esto no lo vi, un bloque de carbón. Y aquí hay carbón. Y yo cuando vine dejé encerrado a uno, no sé si va a seguir aquí. Hay una casa que tiene un de este puesto. ¿Cuál era? Yo encerré a uno en una casa. Pero ya no está, creo. Aquí, mira. No sé si sigue ahí. Porque estaba explorando y había uno aquí adentro. Y que lo encierro. Pero ya no está, desapareció. Y ya, pues ya. Pues ahora sí, y ya. Eso es todo. Esos son los tipos de zombies que hay. Y la verdad es que no está tan divertido. No está tan divertido, no me gustó tanto. Es que si tuviera uno de armas, a lo mejor estaría más fácil de jugar. Porque pues sí está. Pues está difícil, más bien. Eso es lo que tiene. Y está tan difícil que no es divertido. La verdad, porque pues no tienes nada con qué defenderte más que tus espadas normales y si no, tienes que hacer otras cosas, pero no sé qué onda, la verdad. Porque también lo jugué un rato con mi novio y también no supimos qué onda. No supimos de dónde. Porque mira, están estas cosas, pero ¿de dónde? O sea, porque todavía dijeras, ah, es que tiene otro mod que te añade muchas estructuras y puedes sacar cosas de ahí. No, no hay, no. Probablemente sí tenga, pero no sale casi nada. No salen casi estructuras de nada. Nosotros cuando jugué con mi novio estuvimos batallando buen rato. Y ahí estaba todo harto de estar tratando. Mira, porque existen estas, pero no sé. Necesitas encontrar libros, o no sé si estos son libros encantados, no entendí, pero está difícil. Cuando te digo difícil, es difícil. Y no, pues no es divertido así, la verdad. Em, ¿Eso que veo ya qué es? ¿Es un esqueleto en una de estas? Bueno, yo creo que en la vida normal sería un esqueleto encima de una araña, pero como estamos en el modo es un zombie arriba de otro zombie de araña. Bueno, pues ya, eso fue todo. Me tardé mucho por eso, porque haz de cuenta que me arreglé ahí la cuevita y dije, bueno, a ver ahorita si pienso cómo lo hago, pero la verdad es que no me dio la cabeza para nada, como para hacer algo divertido, la verdad. Por eso lo grabé, lo empecé a grabar el viernes y hoy ya es lunes, hoy lo vas a estar viendo para, digamos, compensar este video del viernes, a ver si me encuentro otro mod de Minecraft que sea así, pues que lo pueda jugar en un ratito, que no tenga que hacer una serie del mod, lo jugamos y si no veo otra cosa que hacer, va a haber Darkwood el miércoles y creo que va a ser el último capítulo, no el último capítulo para siempre, sino para pausar esa serie también, para que no sea como aburrido ver siempre los mismos juegos, entonces sería este miércoles el último de Darkwood, igual el miércoles te vuelvo a recordar que es el último, pero no el último, sino para pausarla pues, y el viernes veo si hay algún otro mod y si no te traigo otro juego, que sea así como para un video nada más. Y pues los miércoles son de juegos largos, de juegos tipo Darkwood. Entonces te voy a traer otro, no sé cuál. Ese es el de la sierra. Nada más me interrumpe. Pero bueno, pues ya, eso sería todo por el video de hoy. No estuvo tan padre, la verdad. Creo que le teníamos mucha fe a este modpack, pero pues no, creo que le falta cosas. O a nosotros nos faltan cosas, no sé, porque pues no fue lo suficiente. Fue muchísimo menos de lo que creímos que iba a ser. Pero, todo lo demás, o sea, no sé, quizás solo nos falta eso, lo de las armas, porque pues todo lo demás como que sí se nos hizo bien, como lo del agua y eso, pues está bien. Pero pues de ahí en más, pues no.
Y pues ya, estoy un poquillo decepcionadilla, la verdad. Pero pues a ver qué se me ocurre para el viernes y pues nos vemos el miércoles con el último de Darkwood, ¿ok? Cualquier queja, duda, sugerencia, me la pones en comentarios. Y si tú tienes algún mod que te gusta, que quieras que juegue, también me lo pones porque pues así me facilitas la vida. Y suscríbete, dale like y compártelo con tus amiguitos. Bye.